Para mí el día 24 va a ser mi nuevo cumpleaños. Lidia es una de las 145 supervivientes del accidente del Albia de Santiago. Dentro de 2 días se cumple un año de la tragedia en la que murieron 79 personas. Uno de los momentos más emotivos se va a vivir el jueves, a la misma hora de la tragedia, en la que se colocará una rosa blanca por cada una de las víctimas. Dentro de 2 días, el jueves, se cumplirá un año de la tragedia de Angrois. 12 meses en los que las víctimas poco a poco han intentado superar los daños psicológicos que les dejó aquel accidente. Víctimas molestas, indignadas con el trabajo de la Comisión de Investigación. En el lugar de la tragedia, Isabel García Couso, sigue muy vivo el recuerdo de las personas que murieron en ese tren. Sí, en este último año las flores han estado aquí muy presentes en la curva de Agrandeira, recordando a las 79 víctimas mortales que dejó ese accidente aquí en Angrois. Por este punto pasa además el Camino de Santiago, y es por eso que muchos peregrinos quieren tener un homenaje, un recuerdo, y dejan aquí pues sus flores para recordar aquel día. Justo además, dentro de 2 días se celebrará un homenaje, porque si esta semana lo está pasando mal las víctimas y sus familiares, quien también lo está pasando muy mal son los vecinos de Angrois, que nos dicen que tienen aquellas imágenes muy vivas. En 2 días se celebrará aquí un homenaje, 1 minuto de silencio por cada una de las 79 víctimas, y también se leerá un poema y se dejará una flor en nombre de cada uno de ellos. Este día, que por aquí tenía que haber pasado el día 24 para llegar a Ferrol. Pero el tren se quedó en la curva de Agrandeira. Lidia es una superviviente de ese Albia. Mira, es el tren. ¿Sí? Ese ruido que se oye, sí. Uno de los sonidos que no ha podido olvidar. Los sonidos de las sirenas, de los bomberos y de las ambulancias, los silbatos. Recuerdo los golpes del vagón y sobre todo los gritos de auxilio de la gente. Y el frenazo del tren. Salió con 6 costillas rotas, neumotórax, hernias, múltiples fracturas. Sus pasos son un milagro y dentro de 2 días celebra su primer aniversario. Para mí el día 24 va a ser mi nuevo cumpleaños. Igual que los otros 145 supervivientes, solo 18 de ellos han recibido ya una indemnización. Obviamente el dinero no va a compensar el año de calvario, pero por lo menos los gastos médicos que tienes, pues no tener que estar soportándolos. Heridos sin indemnización y todos, víctimas y familiares, sin un responsable de lo sucedido. Rogelio y Gloria perdieron a David, su hijo de 36 años. Nosotros pedimos una comisión de investigación por se depuren responsabilidades políticas, porque sabemos que ese tren se inauguró muy deprisa. El primer aniversario, que se cumple este jueves, será un momento crítico para todos ellos. Por eso las víctimas rechazan la medalla de oro de Galicia que quieren entregarles ese mismo día. Nosotros no queremos medallas, no queremos dinero, no queremos nada. Nosotros lo único que queremos es verdad y justicia. Yo creo que los homenajes a quien se los hay que dar es a los vecinos de Angrois y a todo el personal sanitario y los cuerpos y fuerzas de seguridad que hicieron que yo hoy esté aquí. La plataforma Víctimas del Albia dice que los mismos que ponen las medallas son los que rechazan la comisión de investigación en el Parlamento gallego. Son más detalles. Quiero presentarles a nuestra siguiente invitada hoy aquí en Al Rojo Vivo, pero antes me gustaría explicarles por qué está aquí hoy esta persona. En un par de días se cumple 1 año del accidente de tren, el Albia que iba hacia Santiago, que se salió de la vía en la curva de Angrois. Estábamos viendo ahí las imágenes. Murieron 80 personas, hubo 148 heridos. Seguro que todos ustedes se acuerdan, bueno, pues de cómo aquellos vecinos de Angrois ayudaron a las personas que quedaron atrapadas en los vagones, que dieron un auténtico ejemplo de civismo y de valentía. Y hoy está aquí con nosotros Teresa Gómez Limón. Teresa Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ella es vocal de la Asociación de Víctimas del Albia y también diputada de la Asamblea de Madrid por el Partido Popular. Sí, también soy perito forense en los juzgados, porque yo no tengo dedicación exclusiva en política. Yo trabajo en mi trabajo y además compatibilizo. No creo en la política como profesión. Bueno, antes de nada, 1 año después del accidente, me gustaría saber, primero, para recordar a nuestros espectadores, ¿dónde estaba usted en el momento del accidente, en qué vagón y qué heridas sufrió? Vamos a ver, yo estaba en preferente, no te puedo decir el número porque la verdad es que no lo recuerdo, pero qué número era, pero era preferente,
y yo vine a Madrid precisamente porque tenía un pleno extraordinario en la Asamblea, estaba de vacaciones con mi familia, mi marido es de Ferrol, y estábamos en Ferrol, y me vine en el tren porque en Ferrol salía el tren desde allí y era más cómodo. Y entonces vine el día 23, vine al pleno y el día 24 regresaba. Y pasó la tragedia. Yo estuve muy grave porque me rompí la 7ª vértebra cervical, estuve en un tris de quedarme tetrapléjica. Entonces me tuvieron que sacar hueso de la cadera, operarme para poderme reconstruir la vértebra. Después me rompí el esternón, me rompí un pie, me hice una brecha en la cabeza y me di un golpe en el hígado que me produjo una gran hemorragia. Estuve 8 días en la UBI a punto de morirme y luego después, pues recuperándome en el hospital, estuve 20 y tantos y luego 6 meses de baja. ¿Y ahora cómo se encuentra usted un año Pues después? físicamente muy bien. Soy una persona que me considero afortunada por 2 razones, porque he sobrevivido y porque he sobrevivido bien. Porque sobrevivir tetrapléjica no sé si es mejor sobrevivir o no, sinceramente. Tengo todavía bastantes problemas psicológicos, tengo bastantes miedos, estoy todavía en tratamiento psicológico, pero bueno, voy superándolo. Estoy mejor que antes. Antes tenía ataques de pánico constantes, y bueno, pero voy mejor. Y físicamente estoy bastante recuperada. ¿Ha vuelto a subir en tren usted? No, el otro día me lo preguntaron en un medio y le dije, no volveré a subir nunca más en tren en España. Y le digo en España porque, mire, el otro día decía un experto en una televisión gallega que en Japón, que llevan 50 años de alta velocidad, que la alta velocidad es muy segura precisamente por la tecnología, que habían pasado 550 millones, o sea, 5.500 millones de personas en 50 años. 0 accidentes, 0 víctimas. En Francia, que llevan 30 años en alta velocidad, 0 accidentes, 0 víctimas. En España no volverá a coger un tren. ¿Usted qué recuerda del momento del accidente? Pues hombre, y de los momentos posteriores. Si o es sea, que yo no perdí la consciente que no lo conciencia sé. en ningún momento. Estuve consciente, no perdí la conciencia. Entonces yo me di cuenta que el tren se bamboleaba y que aquello nos estrellábamos, vamos, era una cosa clara. Cuando aquello hizo el crash... O sea, ¿usted notó el bamboleo del tren? Sí, yo noté que aquello se salía de la vía y no puedo decir en qué... Es que el tiempo es muy difícil de calcular en estas cosas. Entonces yo lo que noté es que yo me hundía, o sea, noté que me hundía para abajo, se caían muchísimas cosas encima de mí y de pronto todo se cayó. Y eso lo recuerdo con terror, un silencio sepulcral. O sea, era solo como una especie de humillo y un silencio horrible. Yo creí que estaban todos muertos, que yo era la única viva, que tampoco estaba muy segura si estaba viva, porque con tanto silencio... Y entonces yo intenté salir del hoyo ese que me quedé atrapada, ¿no? Y subí, a pesar de todas mis fracturas, y cuando llegué a un agujerito, pues no podía salir, porque llegaba a la cintura y no podía salir. Entonces yo empecé a pedir socorro, me dio una angustia espantosa, dije, sáquenme de aquí, socorro, solo me oía a mí misma. De pronto vi una persona que bajaba, que era una persona de Angrois. Pedir socorro? No oía absolutamente a nadie, me oía solo a mí misma. Y entonces, pues esa persona bajó, me dijo, no se preocupe, yo la saco, tiró de mí, me sacó, yo... Con todas las cosas que tenía, no sentía ni dolor, salí corriendo y llegué hasta otro sitio. Y entonces ya ahí me empecé a doler muchísimo, no podía respirar, me tuvieron que tumbar, y la persona de Angrois que me salvó la vida, que se llama Alberto, y que luego me fue a ver al hospital, le localizamos y hemos mantenido el contacto, que me salvó la vida, pues se quedó conmigo todo el tiempo hasta que llegó la ambulancia, porque yo le dije, no se vaya, por favor, no me deje sola, no me deje sola, no me deje aquí, y tenía tanto miedo, y se quedó conmigo hasta que llegó la ambulancia. Y supongo que usted le está agradecida. Vamos, eternamente, eternamente, y cuando hablo agradezco al pueblo de Angrois porque todo el mundo se portó genial, pero lo personalizo en Alberto porque fue mi salvador. Ya. ¿Y usted ha podido saber después si su vagón verdaderamente resultó uno de los más dañados y había alguien más vivo en ese vagón a pesar de que usted no oía nada? Vamos a ver, yo vi después de ese mismo vagón salir a un señor con heridas, con sangre, y también había un chico que me parece que era americano, y que estaba tumbado y se había roto algo, pero no muy grave. Pero no lo sé, no sé de más, la verdad, no lo sé. La verdad es que una cosa que no sabemos es cuáles fallecieron, en qué vagones, porque sería una forma también de reconstruir un poco el accidente, cuáles fueron los más dañados, por qué
porque ahora explicaremos cosas técnicas. Doña Teresa, tengo entendido que ustedes no están del todo satisfechos con cómo ha ido la instrucción judicial de este asunto. No, con la instrucción, vamos a ver, con la instrucción judicial estamos absolutamente satisfechas por parte del juez, porque el juez Aláez es un hombre que ha intentado buscar justicia, que ha hecho una instrucción. Yo trabajo en los juzgados, soy perito forense, y yo desde luego sé lo que es una instrucción, y ha ido súper rápida para lo que es una instrucción tan complejísima. Pero no con la audiencia, entonces están... Espere, sí. Entonces el juez, la labor fenomenal. Nosotros hemos querido que el juez se mantuviera, aunque esté en comisión de servicios, no ha sido posible. Ahora confiamos en el nuevo juez, por supuesto. No estamos tan satisfechos con la función del fiscal, Antonio Roma, porque Antonio Roma lo que hizo fue que la primera imputación que hizo el juez Aláez, que imputó a 22 cargos de Adif, tanto del equipo anterior como del nuevo, pues pidió la desimputación, y cuando ha imputado cuando ya prácticamente antes de marcharse a 12 personas, después de tener peritajes forenses, el fiscal Antonio Roma, yo supongo que obedeciendo a la Fiscalía, pues también nos ha vuelto a pedir el recurso de desimputación. Entonces, en ese sentido, pues estamos muy enfadados con el fiscal. Doña Teresa, usted, además de sufrir este accidente de tren, tengo entendido que después ha sufrido otro calvario diferente con sus compañeros de partido. Sí, esto es una cosa increíble que yo no podía imaginar que sucediera, la verdad. Yo, en fin, creo que en los partidos pasan las cosas que pasan, pero no quiero que llegaran hasta ese punto. Yo cuando volví, yo fui crítica desde el principio, porque cuando, en fin, estuve en Madrid, ya me repuse un poquito, pues entonces pedí que dimitieran los presidentes de Adif y Renfe, como pasa en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en cualquier país de nuestro entorno, cuando sucede una cosa de esas características, no porque fueran responsables penales, sino porque son responsables de sus empresas. Y lo pedí. Y entonces eso parecía, y dije que si no la ministra, pues los cesara. Y no sentó bien. Ahora me lo va a contar. No sentó bien. Ahora me va a contar por qué y en qué se ha traducido ese malestar entre sus compañeros del Partido Popular. Pero antes vamos a repasar con Lorena Baeza qué ha pasado en este último año desde que el tren se salió de la vía. ¿Qué sabemos, qué no sabemos, qué mejoras se han introducido, si es que ya está en marcha alguna, Lorena? En 2 días, un año de la tragedia, lleno de recuerdos dolorosos y también plagado de preguntas. Todavía hoy las víctimas siguen sin saber qué pasó, quiénes son los responsables. La investigación está más que estancada y repasamos qué ha pasado, cuáles son los puntos clave de esa investigación. En total son 13 las personas imputadas, todos menos el maquinista son directivos y cargos de Adif. Esto fue una decisión, como estábamos comentando, del juez Aláez, que ha estado desde el inicio de la investigación hasta hace apenas un mes. Y no se lo han puesto nada fácil. De hecho, en un principio eran 22 los responsables imputados, pero la Audiencia Provincial de A Coruña decidió tumbarlo. Y por cierto, una decisión apoyada por la Fiscalía. Aún así, se mantuvo firme y volvió con la imputación, esta vez de 12 cargos imputados de esa empresa pública. Pero aquí también se volvió a encontrar con una roca, porque todos recurrieron y además se negaron a declarar. Ninguno de ellos quiso hacerlo. El último paso de esta historia judicial fue hace unos días, cuando la audiencia se reunió para debatir sobre estas imputaciones. Fue el día 18 de julio. La falta de colaboración por parte de las administraciones ha sido una de las denuncias más repetidas y que además ha ralentizado y mucho la investigación. Ahora hay que esperar a que se resuelvan esos recursos y parece que hasta septiembre no habrá novedades importantes. El nuevo juez, Andrés Lago, comparte el criterio de Aláez y no son pocos, como decíamos, los obstáculos que ha tenido. El primero de ellos, pues el del fiscal, oponiéndose a las decisiones del juez, y para él el único responsable, aquí lo vemos, es el maquinista. Ningún cargo de Adif tiene responsabilidad. También de Renfe y de Adif, que se han retrasado en la entrega de los documentos, y la Xunta rechazando a 3 de los peritos que habían sido nombrados. Vamos, conclusión, que un año después del gravísimo accidente, las preguntas clave siguen sin respuesta. Cris. Teresa, ahora me contará ese malestar que crearon sus palabras entre los compañeros del Partido Popular, pero tengo entendido que las víctimas están divididas.
No, vamos a ver, mire, somos dos asociaciones de víctimas. La que yo estoy, que es la plataforma Víctimas Albia 01455, y luego hay otra plataforma que se llama APAFAS. En realidad, mire usted, víctimas somos todos víctimas. Yo conozco a muchas víctimas de APAFAS y son víctimas que han perdido seres queridos y que están tan enfadados como nosotros. Otra cosa es algunas declaraciones que haga el presidente de APAFAS, es decir, que eso no sé si las hace a título particular o las hace. Nosotros las decisiones... ¿Y ustedes están enfadadas, además de con el fiscal, con quién más? Hombre, estamos enfadados con el fiscal, con el Ministerio de Fomento, con Adif y con Renfe. Porque no ha corregido las deficiencias. Estamos enfadados porque, mire usted, nosotros pedimos una comisión de investigación parlamentaria porque consideramos que el accidente más grave ferroviario en los últimos 70 años, donde hay no solo responsabilidades penales, que las dictaminarán los jueces, sino responsabilidades políticas, tiene que verse en el Congreso de los Diputados, que es el santuario de la democracia. Esto lo han pedido algunos partidos como Izquierda Unida, UPyD, el BNG, AGE en Galicia, y ha sido denegada sistemáticamente tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. Lo han denegado ambos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que ha dicho su compañera, que desde el principio de la investigación el juez ha tenido que verse en la obligación a veces de pedir documentos con 5 días porque estaba harto de pedir y que ellos no enviaban nada. Nos vamos a ir hasta ese lugar en el que tuvo lugar, o donde se produjo el accidente, Taciana Díaz, para que nos cuentes un año después, ¿verdaderamente se ha introducido algún cambio allí para mejorar las deficiencias que había o asegurarse de que esto, en la medida de lo posible, no vuelve a pasar? Lo único que ha cambiado, Cristina, es que ahora el conductor que llega aquí a la curva de Agrandeira tiene unos grandes cartelones y unas balizas y le avisa de que tiene que reducir drásticamente la velocidad. Esto se ha hecho en otros 350 puntos conflictivos de la red ferroviaria española, pero de ERMTS nada de nada. Aquí sigue sin funcionar. Dicen algunos expertos que porque es incompatible con el sistema informático del Albia. El caso es que Fomento en el 2011 se gastó en ese sistema 160 millones de euros y ahora ese mismo ministerio acaba de invertir también bastantes millones de euros para ponerlo en el corredor mediterráneo. A ver si en la Comunidad Valenciana funciona. Teresa, usted denunció lo que consideraba que no había funcionado adecuadamente después de este accidente y lo adelantábamos antes. Sus compañeros, primero le dijeron, por ahí no vas bien, criticando al gobierno. Tengo entendido que usted recibió hasta amenazas de sus propios compañeros. No, amenazas, vamos a ver, yo cuando estaba en casa muy mal, con ataques de pánico constantes, era una persona muy vulnerable, estaba con un collarín, con un yeso, en una silla de ruedas, en fin, muy mal. Pues me llamó Salvador Victoria, que es el portavoz de la Asamblea de Madrid, y me dijo que le había llamado Rafael Catalá, y que como una diputada del PP podía decir estas cosas, de pedir la dimisión. Y yo le dije a este señor, pues mira, yo he estado a punto de morir, he visto muchísimos muertos a mi alrededor, he visto seres humanos en trozos, y como tú comprenderás, lo que piensa el partido me importa, perdón por la palabra, una mierda. Entonces, pues lo siento. Entonces, después me llamó Rafael Catalá, por cierto, Rafael Catalá, que hizo unas declaraciones a los 5 días del accidente diciendo: es un accidente grave, pero no de alta velocidad, cosa que se ha demostrado que es mentira. Esto lo deberíamos tener todos claro, porque no cabe duda de que si trasladamos esa idea fuera, estamos haciendo un gravísimo perjuicio a la industria ferroviaria. Cuando usted le dice que le importa una mierda, ¿qué le contestan? Pues se callan, pero dicen que yo soy del partido y que yo no puedo decir estas cosas. Y luego me llamó Rafael Catalá para decirme lo mismo, que yo, que como decía yo estas cosas siendo diputada del partido. Y entonces, ¿a usted ahora qué tal le tratan? Un año después, va a las reuniones de grupo, supongo, y... Sí, pues mire, le cuento. Vamos a ver, hay personas honorables, como en todas partes, y hay gente que es estupenda y me saluda y me pregunta cómo estoy, y no digo los nombres, digamos, de los buenos, porque a lo mejor no los ponen en las listas, y entonces, claro, los voy a perjudicar a los pobres. Entonces, por eso no lo digo. Pero hay gente honorable. Pero luego hay mucha gente que no me dirige la palabra,
palabra, no me ha dicho ni buenas tardes. Y, por ejemplo, una cosa que ya dije en otra emisión. No, por ejemplo, el presidente de la Comunidad de Madrid no me ha dicho ni buenas tardes, ni me ha preguntado cómo estoy. Entonces esto parece increíble, pero es cierto. Y yo he pensado alguna vez que si yo estaba con seres humanos o con alienígenas, a veces he pensado que eran extraterrestres, porque de verdad se lo digo, uno no puede entender que esto pueda pasar. Un año después usted cree que los políticos, no solo los de su no partido, los políticos, no todos, no solo los de su partido, digo, no nos gusta generalizar, pero usted cree que no solo en este asunto, sino en algunos otros los políticos, algunos se comportan como alienígenas. Vamos a ver, mire, lo que se comportan, y mire, esto lo digo científicamente, yo soy psicóloga, esto no lo digo yo, esto lo dice Hare. Hare es la persona que más sabe del mundo en psicopatía, el que más sabe del mundo, una autoridad mundial. Y Hare tiene un vídeo que se puede ver en internet, que dice que muchos políticos y muchos presidentes de grandes corporaciones tienen todo el perfil psicopático, porque ser psicópata no significa solamente cortar a trocitos a alguien. Hay mucha gente con perfil psicopático que lo que no hacen es que no empatizan con los demás, no tienen emociones, no se identifican con las emociones humanas. Y desgraciadamente eso abunda mucho entre los políticos. Es muy curioso, esto lo dice Hare a nivel internacional. Doña Teresa, tengo una última curiosidad. ¿Va a estar usted en los actos que ha organizado la Xunta de Galicia, que van a estar los Reyes, o qué va a hacer usted el día del accidente, si me lo permite? ¿Tiene algún plan concreto? Tenemos un plan, la asociación, vamos, no yo, sino la asociación nuestra. Nosotros vamos a ir a las 11:30, que hemos pedido permiso, nos han dicho la policía que era un poquito complicado, espero que no nos manden al hospital de nuevo, pero bueno, entonces tenemos una concentración en la Plaza del Obradoiro a las 11:30 de la mañana, que vamos a ir con pancartas a protestar, porque nos parece inconcebible y un puro teatro que todas las instituciones que nos han negado, todo lo que nos han negado, ahora intenten darnos medallas. Nosotros no queremos medallas, no queremos dinero, no queremos nada. Nosotros lo único que queremos es verdad y justicia. Y para eso estaremos a las 11:30. Luego nos hemos enterado que parece que el acto este de las medallas va a ser en el pico de un monte, no sé de qué monte ni en qué pico, pero en un sitio. Y entonces, bueno, pues en este sitio creo que es un sitio de muy difícil acceso, y como víctimas vamos a ir y vamos a intentar que nos dejen hablar. Suponemos que no nos dejarán hablar, pero nosotros lo vamos a intentar. Luego a las 5 de la tarde hay una misa, que esperamos sea privada, porque es una misa para las víctimas, y entonces pues esperemos que no vayan autoridades, como ya dijimos en el Congreso de los Diputados. Y a las 7 de la tarde es un acto que hemos organizado nosotros mismos para dar una placa a los vecinos de Angrois y a todos los trabajadores que son los que son verdaderamente eficientes en estos casos, sanitarios, bomberos, policía, etcétera, etcétera. Pues Teresa, yo le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros, me alegro mucho de que esté aquí, espero que se recupere usted del todo, y no sé, y en fin, que todo le vaya muy bien. Sí, yo se lo agradezco. Que ya no le duela nada ni en cuerpo ni en alma. En el Partido Popular difícilmente, yo le auguro un escaso futuro. Yo no quiero estar en el Partido Popular ni en el Partido Socialista, sinceramente, porque son dos partidos que el comportamiento que han tenido con nosotros ha sido lamentable, y yo lo siento mucho. En realidad no quiero estar en política, porque yo soy psicóloga, soy una profesional reconocida, me gano muy bien la vida. ¿Entonces terminará la legislatura y se marchará usted o cómo? Sí. Lo que pasa es que no me voy antes, se lo voy a decir, porque realmente yo no tengo nada que ocultar. Yo no he hecho nada malo. Hay algunos que se han tenido que ir porque tenían cuentas en Suiza, porque tenían corrupción, en fin, por cosas extrañas. Yo no tengo nada de eso. Bueno, espero que no tenga que decirle nunca más a un compañero de partido, ni de otro partido, me importa una mierda, Y yo le agradezco mucho que esté aquí. Muchas gracias. A ustedes, Teresa. hasta luego. Bueno, nos hablaba Teresa, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, de esos políticos, algunos, que parecen alienígenas. Han intentado superar los daños psicológicos que les dejó aquel accidente. Víctimas molestas, indignadas con el trabajo de la Comisión de Investigación. En el lugar de la tragedia, Isabel García Couso, sigue muy vivo el recuerdo de las personas que murieron en ese tren. Sí, en este último año las flores han estado aquí muy presentes en la curva de Agrandeira, recordando a las 79 víctimas mortales que dejó ese accidente aquí en Angrois. Por este punto pasa además el Camino de Santiago, y es por eso que muchos peregrinos quieren tener un... Para mí el día 24 va a ser mi nuevo cumpleaños. Lidia es una de las 145 supervivientes del accidente del Albia de Santiago. Dentro de 2 días se cumple un año de la tragedia en la que murieron 79 personas. Uno de los momentos más emotivos se va a vivir el jueves, a la misma hora de la tragedia, en la que se colocará una rosa blanca por cada una de las víctimas.
Dentro de 2 días, el jueves, se cumplirá un año de la tragedia de Angrois. 12 meses en los que las víctimas poco a poco... Pero el tren se quedó en la curva de Agrandeira. Lidia es una superviviente de ese Albia. Mira, es el tren. ¿Sí? Ese ruido que se oye, sí. Uno de los sonidos que no ha podido olvidar. Los sonidos de las sirenas, de los bomberos y de las ambulancias, los silbatos. Recuerdo los golpes del vagón y sobre todo los gritos de auxilio de la gente. Y el frenazo del tren. Salió con 6 costillas rotas, neumotórax, hernias, múltiples fracturas. Sus pasos son un milagro y dentro de 2 días celebra su primer aniversario. Para mí el día 24 va a ser mi nuevo cumpleaños. Igual que los otros 145 supervivientes, solo 18 de ellos han recibido ya una indemnización. Obviamente el dinero no va a compensar el año de calvario, pero por lo menos los gastos médicos que tienes, pues no tener que estar soportándolos. Heridos sin indemnización y todos, víctimas y familiares, sin un responsable de lo sucedido. Rogelio y Gloria perdieron a David, su hijo de 36 años. Un homenaje, un recuerdo, y dejan aquí pues sus flores para recordar aquel día. Justo además, dentro de 2 días se celebrará un homenaje, porque si esta semana lo está pasando mal las víctimas y sus familiares, quien también lo está pasando muy mal son los vecinos de Angrois, que nos dicen que tienen aquellas imágenes muy vivas. En 2 días se celebrará aquí un homenaje, un minuto de silencio por cada una de las 79 víctimas, y también se leerá un poema y se dejará una flor en nombre de cada uno de ellos. Este día, que por aquí tenía que haber pasado el día 24 para llegar a